Buenas tardes, bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este nuevo ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico. Como sabéis, esta actividad es una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía que venimos realizando gracias al concurso y al total apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería, actividad que forma parte de las organizadas por su aula de cine. En esta ocasión, nuestro invitado es José María Díaz Maroto, al que deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte importante de su tiempo. José María nace en Madrid en 1957, fotógrafo, docente, comisario independiente y promotor de arte. En la actualidad dirige la Escuela Internacional de Fotografía Alcobendas Foto España. Desde 2007 al 2020 fue conservador y comisario de una importantísima colección de fotográfica como es la colección Alcobendas. Como docente dirigió el Departamento de Fotografía en el Ayuntamiento de Arganda desde 1990 hasta 1997. Profesor titular en la Escuela de Artes Visuales TAI desde 2012 hasta 2015. Ha publicado más de 150 artículos desde 1983 en numerosas revistas y periódicos especializados y generalistas, también en libros y en catálogos. Fue cofundador del Colectivo 28, perteneciendo a él hasta su disolución, y fundador y presidente de la Asociación Entre Fotos hasta el año 2005. En 2018 creó el sello editorial Calma y Sosiego Ediciones. Ha comisariado más de medio centenar de exposiciones, entre las que se encuentran Humanos, Acciones, Historia y Fotografía, que fue la exposición inaugural del Centro de Arte de Alcobendas, Otras Culturas, Otras Fronteras para la Comunidad de Madrid, Pierre Gonor, retratista, Alberto García Lís, para el Centro de Arte de Alcobendas, 50 fotografías con historia, exposición itinerante por España para Acción Cultural Española y un largo etcétera. Para el Centro Andaluz de la Fotografía, ha comisariado las exposiciones colectivas 7 décadas de fotografía española contemporánea, Luz Continua y más recientemente, en 2021, Viviendo Almería, de la fotógrafa Marina del Mar, que está además hoy con nosotros también. Expone regularmente desde 1981, participando en los últimos años en numerosas exposiciones colectivas e individuales. Viajero incansable, curioso y observador, imprime a sus trabajos una coherencia estilística con dosis de naturalidad y de abierta visión. Como fotógrafo se identifica con el reportaje cotidiano y con una tendencia creativa a la realización de retratos ambientados. Bienvenido, José María. La primera pregunta para iniciar este diálogo contigo sería, pues, obvia, la que le hacemos a todos con los que nos hemos reunido. ¿Cuándo y cómo te iniciaste en la fotografía? ¿Qué te llamó la atención de ella? ¿Cuáles fueron tus primeras influencias y recuerdas cuáles fueron tus primeras fotografías? Bueno, sí, en primer lugar, buenas tardes a todos. Estoy encantado de participar en estos encuentros, que felicito al Centro Andaluz de la Fotografía y sobre todo a la Asociación Amigos por invitarme y poder bueno, pues, pasar esta tarde con vosotros hablando de fotografía. La primera relación con la fotografía es como en muchos de los autores, fotógrafos y fotógrafas, y es por la influencia de mi padre. Mi padre, militar, siempre lo recuerdo haciendo fotografías de índole social, sencilla, en las que nos fotografiaba a todos y además nos incluía el ambiente en el que estábamos, ¿no? Entonces, siempre tengo ese recuerdo de la relación de la fotografía de una manera muy cercana, muy en casa, ¿no? Y
Y ese es un poco el inicio. Pero hay un momento importante en el que, bueno, yo tendría seguramente pues 11 años, 11 o 12 años, en el que teníamos que ir a un acto social, concretamente la primera comunión de una prima mía, y mi padre, pues claro, pues iba a ir, iba a hacer las fotos como siempre y demás, pero por una cuestión de trabajo, cuestión militar, no pudo ir y me pidió, vamos, no me pidió, me dijo, pues harás tú las fotografías, ¿no? Con lo cual tengo muy presente cuáles son las primeras imágenes y que por supuesto no voy a enseñar ahora, pero sí tengo ese recuerdo muy presente porque además para mí era algo como muy importante, ¿no? Me pasaba ese testigo de hacer, de recoger ese momento importante social, ¿no? Y bueno, pues recuerdo perfectamente que la noche anterior yo prácticamente no dormí y lo recuerdo como muy emocionado, ¿no? Curiosamente, no sé si me estáis viendo, pero fue con esta cámara, una cámara de baquelita de fabricación española con licencia de los Estados Unidos y que conservo, desgraciadamente no puede funcionar porque le falta una parte, pero lo tengo como muy presente. O sea, tengo presente el inicio de mi relación con la fotografía, cuáles fueron las primeras fotografías y cómo fue aquel momento. Bueno, pasa un tiempo y yo me interesé mucho por la fotografía, incluso me interesaba mucho la fotografía, incluso sin hacer fotografías, es decir, antes de tener una cámara y que yo pudiera de forma autónoma realizar imágenes sencillas, un poco lo mismo, me interesé por la fotografía, concretamente por las revistas. Me gustaría, si puede ser, compartir pantalla y indicar y enseñar qué era, no sé si se ve, ¿se está viendo? Sí, sí. Sí. Empecé a ver y a estudiar y a interesarme por la fotografía a través de las revistas, incluso sin hacer imágenes. Como es lógico, no es, esta es el número 1 de la revista Arte Fotográfico y lógicamente yo no había nacido en enero de 1952, pero estas son las referencias en las que yo antes de disparar hacía fotografías. Existía también esta revista mítica en España que yo compraba, muchísimas cosas no entendía y por supuesto no podía probar, ¿no? Pero esos son los primeros pasos ya, pues seguramente aquí pues con 18 años, ¿no? Esto es un número de la revista que todavía conservo, de la revista Foto, edición francesa, que tenía una versión española. Bueno, y de esa manera yo conocí, sobre todo a través de esta última revista que hemos visto, de la revista Foto, yo conocí a autores que siempre me han interesado y que siempre me han acompañado y que de forma casi continua pues reviso y veo y disfruto a través de los libros, ¿no? Entre los que están August Sander, André Kersters, Walker Evans, Brassai, y como exponentes de autores españoles, pues Nicolás Müller, Gabriel Collado y Paco Gómez. Como veis, no hay aquí ninguna mujer porque en esos momentos la presencia de trabajos de mujeres en las revistas, bueno, y en realidad pues era prácticamente mínima, ¿no? Y así empiezo, ¿no? Así empiezo. Ay, no te oigo. No te he oído. No sé si... ¿Me oyes ahora? Ahora sí, ahora Vale. perfectamente. ¿Y cuándo y cómo y por qué das el paso y empiezas a desarrollar proyectos fotográficos?
¿Puedes hablarnos de tus primeros proyectos? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo fueron tomando forma? Bueno, pues sí. Bueno, quisiera comentar que en los años 80 no se hablaba de proyectos. Eran proyectos, pero no se utilizaba como ahora, que prácticamente solamente se puede fotografiar y se puede hacer y se puede contar a través de proyectos. Es decir, lo eran, pero realmente no se utilizaba esta palabra, ni yo ni nadie. Eran trabajos que tenían un contenido, que tenían un sentido, que tenían una intención, pero no se concebían incluso antes de realizarse como un proyecto fotográfico, ¿no? Y en los principios de los años 80, el primer trabajo o primer proyecto que yo realizo se titula Nacional 2 y que compartí, no fue un proyecto solo, compartí con otros fotógrafos, concretamente con Manuel Sonseca, Ángel Sanz y Julio Álvarez Yagüe. La intención de ese proyecto era realizar un trabajo sobre la carretera, bueno, la más larga que hay continua en nuestro país, que es la Nacional 2 y que va desde Madrid hasta la frontera, ¿no? Entonces acometimos un proyecto, cada uno de los componentes de este proyecto con sus intenciones, y realizamos este trabajo que, bueno, pues tuvo su importancia, sobre todo desde el punto de vista de que yo pude hacer lo que quería. Que luego, pues hombre, indudablemente se ve claramente la intención y la relación que yo había tenido con el interés de las fotografías de estos autores que he comentado, ¿no? Como August Sander, Kersters o Brassai, en la que la presencia humana, de una manera normal, de una manera sencilla, sin denuncia, aparece en las fotografías. Eh, Podríamos ver algunas de las imágenes de este trabajo, concretamente esta. Era un poco la intención de mi trabajo, en el que quería decir y contar las personas que estaban relacionadas directa e indirectamente, por el bien o por el mal, sobre esta carretera, ¿no? Por supuesto, esa carretera incluso en esos momentos se transformó, es decir, fuimos e hicimos un trabajo casi antropológico, porque en poco tiempo, esto es a la altura de Guadalajara, y lo que se ve detrás es la carretera Nacional 2, que desde luego no era una autovía maravillosa como es, ¿no? Y bueno, pues yo intenté y conté un poco a través del retrato, el retrato ambientado, todo lo que ocurría o las personas que estaban muy relacionadas. Este hombre tenía todos los días, simplemente como anécdota, ¿no?, todos los días una desgracia que tenía que hacer, porque tenía que pasar las ovejas de un lado a otro de la carretera nacional 2. Esto es en el año 82, no hace tanto tiempo. Una carretera nacional que tenía que en algún momento pasar su rebaño de un sitio a otro. Creo que tengo alguna imagen más de este trabajo. Esto es real, esto es el año 82 en España. Casualmente no había electricidad en ese momento, no es que no hubiera electricidad, y se cargaba la gasolina con una bomba, ¿no? O sea, cuando no había, bueno, pues este es imágenes de parte de este primer proyecto. Y me gustaría enseñar también la portada de ese catálogo, que es verdaderamente horrible. Digo, desde el punto de vista de diseño, ¿no? Es un poco estrambótico, ¿no?, ese sello ahí, pero que, como podéis imaginar, ver por primera vez en un catálogo tus obras, tus fotografías, lo que has querido contar, pues era absolutamente algo emocionante. Aunque era como diseño pues muy elemental y muy sencillo, pero fue importante. Y fue un proyecto además financiado, es decir, encontramos la financiación de una entidad bancaria, algo que ahora ya prácticamente es imposible,
para poder realizar este proyecto que se hizo durante un año. Utilizo la palabra proyecto ahora, pero en realidad en aquel momento lo que estábamos es trabajando y haciendo fotografías, ¿no? Repito que fue un trabajo compartido con otros autores españoles. Hay más, no sé si quieres que cuente Ah, más. sí, bueno, a lo largo del tiempo, lógicamente has desarrollado un buen número de trabajos o proyectos, como tú bien dices, fotográficos, en colaboración con otros autores de manera colectiva o de manera individual. Ujú, Sí, podemos ir hablando de algunos de ellos. Acabas de hablar de Nacional 2, que es un trabajo hecho en 1985-86 conjunto, ujú. pero luego vendría Viaje a Poniente, Fruta Madura, con otros más, pero los más destacados, digamos. Sí, Hablemos, por ejemplo, de Viaje a Poniente, de Fruta Madura y de Casa Patas. muy bien. Bueno, Viaje a Poniente de la misma manera fue un trabajo con las mismas intenciones. Yo buscaba un poco lo mismo, lo que me ha interesado siempre, que es la composición, el retrato, la cercanía. Siempre utilizo o siempre en estos trabajos he utilizado el objetivo que más se parece a la visión del ojo humano, que es un 50 milímetros o un 35, quiere decirse que siempre tengo que estar en la escena, es decir, tengo que estar viviendo lo que estoy fotografiando, entre otras cosas por esa cercanía, ¿no? Y en este trabajo de Viaje a Poniente, pues pasó un poco lo mismo, busqué un poco lo mismo, las mismas intenciones, los mismos intereses, ¿no? En este caso fue un proyecto, un trabajo que compartí también con los mismos autores, o sea, con Manuel Sonseca, Ángel Sanz, Julio Álvarez Yagüe y Evaristo Delgado. Nuestro poniente es Portugal. Y eso es lo que fotografiamos, con las mismas intenciones, con el mismo interés, con la misma coherencia cada uno dentro de lo posible. Y fue pues también estupendo porque era más ambicioso y además en ese momento lo que conseguimos es autofinanciarlo, es decir, nosotros generamos el proyecto desde dentro y pudimos llevarlo a cabo a través de la fotografía, ¿no? Me gustaría enseñar algunas de las imágenes que volvemos un poco a esa misma idea, ¿no? Del retrato ambientado, del lugar, de la cercanía. Esto es un local, un bar en la zona del Alentejo de Portugal. Eh, las intenciones siempre eran un poco las mismas. Años antes Lisboa había quedado en una parte muy destrozada por un gran incendio y estaba absolutamente en reconstrucción. Esta es también otra de las imágenes. Y quisiera comentar que con ímpetu, con calidad, con interés y sobre todo con seriedad, generamos a través de las propias imágenes de ese trabajo una carpeta que nos sirvió de financiación para terminar el proyecto en un libro. Es decir, el propio trabajo sirvió retroalimentándonos del mismo para poder financiarlo y llevarlo a cabo. Claro, hoy día, en el siglo ya casi terminando el primer cuarto del siglo XXI, editar un libro es algo muy, no, bueno, si no muy sencillo, sencillo y desde luego asequible y económico. Pero en los años 90, editar un libro era algo, bueno, muy complejo, muy económicamente muy caro, muy difícil y por supuesto no estaba al alcance, bueno al margen del interés que podía tener, ¿no? Pero nosotros queríamos dejar constancia de ese trabajo y hicimos, no sé si se ve bien, una carpeta en la que se incluía una imagen muy cuidada, perfectamente editada, de cada uno de los autores, con un texto y demás. Y eso,
aunque parezca mentira, se vendió continua la carpeta completa. Estas son imágenes de algunas de la carpeta, y eso nos sirvió para terminar y poder editar un libro que se ve ahí, que bueno, hoy día está absolutamente agotado, pero cerramos el círculo en el sentido de fotográficamente en realizar el trabajo, la fotografía, su difusión, su venta y su edición, ¿no? Las intenciones claramente eran un poco, desde el punto de vista creativo mío, pues eran exactamente las mismas, eran las mismas. Buscar ese retrato, esa normalidad, esa sinceridad, esa calma, ese encuentro con el ser humano de una manera muy cercana. Me habías dicho también, hecho en Cuba. Bueno, después de Nacional 2 y Viaje a Poniente, que son dos trabajos colectivos, Hay, hay un trabajo individual, sí, dos trabajos individuales, que son Fruta Madura sí, y Casa Patas. sí. Bueno, Háblanos de ellos. vale, perfecto. En el caso de Casapatas, tiene su interés porque por primera vez me enfrentaba a un trabajo en un lugar muy pequeño. Tengo que contar la historia de por qué, bueno, aparte de que me interesa el flamenco de siempre, la música y a su vez el flamenco, para los que no lo saben, Casapatas es un lugar que está en el barrio de Lavapiés, un local donde los 365 días del año hay flamenco en directo. Bueno, la pandemia lo ha complicado un poco, ¿no? Pero bueno, es un sitio absolutamente mítico por donde han pasado todos y todas las personas influyentes e importantes dentro del mundo del flamenco. Entonces era el año 98 y se realizaba el primer festival de fotografía Foto España. Era la primera edición, el año 1998. Y mi galerista me llamó para decir, oye, mira, se va a hacer un festival importantísimo y tal, estamos invitadas las galerías para exponer fotografía en ese momento del festival, que concretamente era, y sigue siendo el mes de junio y julio, y como galerista me invitó, ¿por qué no hacemos una exposición? Y entonces, claro, había como 6 meses de diferencia desde que me propuso hacer el trabajo, hacer una exposición, hasta la inauguración, ¿no? Y entonces yo le dije, hombre, pero es que, a ver, es poco tiempo, yo no quiero exponer lo mismo, me gustaría hacer un trabajo nuevo y tal, y no sé qué. Y entonces, de forma casi de broma, le dije, hombre, a no ser que hiciera un trabajo sobre un sitio pequeño y concreto, digo, pues Casa Patas, que era un sitio que yo visitaba frecuentemente, pues según lo estaba contando dije, ¡joder, qué estupendo! ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer este trayecto, este trabajo? ¿No? Y así fue, ¿no? Entonces era la primera vez que me enfrentaba de la misma manera, buscando la intención, buscando el ser humano, buscando la cercanía. Acometí un trabajo que tenía 300 metros cuadrados el espacio nada más. La verdad es que fue pues muy interesante, además se vendieron bastantes copias. Tuve una experiencia importante porque afronté también problemas como el hecho de la luz, son sitios complejos, pero bueno, salimos adelante y pudimos hacer ese trabajo. Luego, si no te importa, me gustaría hablar, en vez del de fruta madura, en un proyecto, uno que es un poquito más amplio y que se titula Hecho en Cuba. Hecho en Cuba es el sello que llevan las cajas de tabaco, las cajas de puros, en la parte de atrás. No pone Made in Cuba, pone Hecho en Cuba, ¿no? Y bueno, pues por una serie de cuestiones relacionadas con el trabajo, yo tuve que visitar y vivir incluso en Cuba durante un tiempo, ¿no? Durante el año 1990 al 99, por cuestiones relacionadas con el trabajo. Entonces era un país que yo visitaba mucho y que, pues lógicamente, fotografié de norte a sur, de oriente
a Occidente y recogí todo ese tiempo en un trabajo, en un nuevo proyecto titulado Hecho en Cuba y que terminó en el año 2000, ¿no? Algunas de sus imágenes pues son estas y que volvemos un poco a lo mismo, a mi manera de trabajar, mi manera de fotografiar, mi manera de acercarme al ser humano, mi manera de entender la fotografía de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí enseño algunas de las fotografías, no sé si de una manera un poco rápida, pero bueno, para poder recorrer. Eh, en este caso, esta es la portada del libro, que lógicamente también está bastante agotado. En este caso fue una editorial, Exclusivas Latinoamericanas, quien se jugó el dinero para realizar este proyecto, este trabajo, y del que me siento muy orgulloso y muy contento porque fue muy natural, estaba estructurado en 4 capítulos y toqué un poco todo lo que influye y se puede encontrar en un país tan impresionante como Cuba. Otros trabajos tuyos, ya te digo, he seleccionado algunos porque tienes una producción bastante Porque tengo extensa. muchos años ya, Juan Sí, Carlos. pues hay 2 de ellos que fueron colectivos, Saharauis, Solo el desierto y Guadalajara, Paisaje y Territorio, y 2 individuales, El Valle Invisible y Calma y Sosiego. El último del 2020. Háblanos un poco de estos 4 proyectos, 2 colectivos y 2 individuales. Sí, bueno, el de Saharaui, Solo el desierto, me gustaría comentar. Esta es la portada del resultado del libro. Fue un proyecto también muy colectivo en el que participé, no quisiera que se me olvidase ningún autor, con Manolo Laguillo, José Manuel Navia, Mónica Rosselló, Evaristo Delgado, Ángel Sanz y Manuel Sonseca. Fue también un trabajo muy concreto, en un espacio muy concreto, concretamente los campamentos saharauis en Tinduf, en tierras de Argelia, en el que además estaba limitado por una semana. Era exactamente una semana. En esa semana teníamos que realizar, cada uno desde nuestro punto de vista y nuestra manera de ver, el trabajo que tenía una finalidad. Es la única vez que he participado desde el inicio al final de manera colectiva en un proyecto humanitario, ¿no? Y se pretendía y se llevó a cabo, lógicamente, este proyecto en el que la finalidad era la misma, era la generación de fotografías, la generación de un libro, y que esas fotografías y ese libro, en su venta, que además se hizo masivamente, pues tuviera un destino médico de ayuda en estos campamentos. Y bueno, pues trabajé exactamente un poco de la misma manera. Era bastante complejo porque, claro, es un espacio eh, grande, pero igual, absolutamente igual. Y bueno, pues para un fotógrafo trabajar con presión es un poco difícil, pero bueno, pudimos bueno, encontrar cada uno nuestra manera de trabajar y de ver y de llevar a buen término este proyecto. Estas son algunas de las imágenes, y que cada vez que las veo y que recuerdo, pues me veo un poco de la misma manera, es decir, veo las mismas intenciones, los mismos intereses que tengo, es decir, al final ese estilo o no que puedas tener o esa manera de contar se refleja a través del tiempo, siempre un poco por ese interés, esas influencias y demás. Hay una anécdota interesante, y por eso pongo esta imagen, que es la portada, la que está a la izquierda, y la contraportada, la que está a la derecha.
En este proyecto editorial, diseñado por Mauricio Dors, se hizo un libro que no tenía, me parece interesante contar esto, que no tenía número de páginas. No estaba paginado. ¿Por qué? Porque se podía ver desde al revés que nosotros los occidentales leemos de izquierda a derecha, los árabes lo hacen al revés. Entonces la contraportada del libro tenía la misma importancia que la portada y se podía ver desde de derecha a izquierda por los árabes, por los saharauis, de esa manera, ¿no? Es un pequeño detalle, pero que tiene su importancia. Y hay otros proyectos continuos. Has hablado de el último, que es Calma y Sosiego, donde ahí de una manera ya afronto bueno, prácticamente desde que yo empiezo a trabajar en color, que lo hago de una manera absolutamente normal, sin ningún trauma, ni ninguna nostalgia con el trabajo de blanco y negro, de mejor manipulación, de mayor control por el autor. Yo en el año 2004 paso directamente al color y ahí ya mantengo unas nuevas intenciones, una nueva manera de trabajar. No es que me aleje del ser humano, pero ya desde otro punto de vista, buscando otras intenciones, otras maneras de transmitir, otra manera de contar e incluso de incluir imágenes en los proyectos. Calma y Sosiego es algo que tiene relación con mi trabajo fotográfico, con imágenes, pero también un poco con una intención de vida y que además pues termina también nombrando esa pequeña editorial, muy pequeña, pequeñísima, editorial que lleva el mismo nombre. Muy bien. Nos vas a mostrar... vale. Pensé que ibas a mostrarnos algunas fotos, ¿no? Vale. Bueno, sí, puedo mostrarlas, pero es que precisamente esas no las tengo seleccionadas porque no pensé que pudiéramos llegar hasta ahí. Pero bueno. Vale. Vale. Bueno, viendo tu trayectoria profesional, en tu web está recogida de manera detallada. Has compaginado tu labor de fotógrafo también con la de docente, impartiendo talleres y cursos. También con la de escritor, publicando una extensa nómina de artículos relacionados con el género. Con la de comisario, con más de medio centenar de exposiciones. Con la de conservador, desde 2007 a 2020, lo fuiste de la colección Alcobendas de fotografía. Y finalmente con la de promotor de arte, muy especialmente de fotografía, desarrollando la creación de grupos como el Colectivo 28 o la Asociación Entre Fotos y el sello editorial al que te acabas de referir. Bueno, vamos a caminar un poco sobre todas estas, digamos, vertientes que has desarrollado. Por ejemplo, la de docente, que háblanos un poco de tu trayectoria como docente y de cómo la has podido ejercer y qué ha representado para ti. Bueno, debo de decir que no sé si viene al caso, pero me gustaría indicar que cuando yo empiezo a interesarme por la fotografía, desgraciadamente en España no había escuelas, no se enseñaba y lo poco que había era siempre relacionado con un tema técnico. O sea, es decir, el vacío era absoluto, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco penoso porque la única manera de encontrarte era buscar a otros o buscar lugares donde se pudiera hablar de fotografía y se pudiera encontrar con autores. Y bueno, pues estuve y fui socio de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, pero realmente tampoco esto era algo importante o trascendente desde el punto de vista de la enseñanza. Pero
Concretamente en el año 81 viajé a Arles junto con otros fotógrafos y descubrí la fotografía con mayúsculas desde todas las vertientes, de la vertiente creativa, expositiva y de la enseñanza. De hecho, en Arles está la Escuela Nacional de Fotografía en Francia. Bueno, entonces siempre me ha interesado la imagen y siempre también me ha interesado la participación y de hecho lo que hago es que en la localidad donde vivía en el año 1990, pues con un poco de descaro y poco más, pedí que se generase una escuela, si no una escuela, un centro donde se pudiera enseñar fotografía, porque no se hablaba de fotografía en esta localidad que era donde vivía en Arganda del Rey. Y entonces, en contra de lo que pueda parecer, pues el propio ayuntamiento, en aquel momento de izquierdas, lo entendió perfectamente y se generó y se formó una pequeña escuela de fotografía a la que tuve que asumir un poco pues la dirección y la enseñanza, y luego hubo más profesores, ¿no? Con lo cual ya desde 1990 he estado interesado pues en enseñar, en contar, en participar, en generar proyectos y demás. Y estuve durante 7 años. Eso pues me sirvió pues de empezar de cero y de generar y crear pues una pequeña escuela desde el punto de vista, desde no solamente desde el toma fotográfica, sino un poco de todo, ¿no? Y luego, pues ya más tarde, estuve también en una participación parecida de ampliación en la Escuela de Artes TAI, donde estuve 5 años como profesor titular y también director artístico de fotografía en el sentido de enseñanza. Y más tarde como director y bueno, pues responsable en la Escuela Internacional de Fotografía PICA, donde actualmente pues hay prácticamente casi 400 alumnos, ¿no? Y desde donde está pues ya muy reglada y muy organizada la propia enseñanza, pero ya de una manera, digo, ordenada en cuanto a lo que se entiende, asignaturas, contenidos, proyectos y demás. Entonces, siempre me ha interesado mucho, aprendo mucho en este intercambio de lo que enseñas y lo que recibes y lo que ves. Y bueno, pues me ha interesado mucho y bueno, pues de hecho sigo dando algunas clases. ¿Y cuáles han sido tus principales trabajos como articulista y crítico? ¿Y cuál de ellos ha representado para ti o te ha proporcionado mayor satisfacción o ha representado mayor dificultad de los más de 150 que has publicado? Bueno, sin duda, en los primeros años yo fui director de creación en la revista Diorama y también publiqué en la revista Foto Profesional, donde lo que hacía era mi trabajo, bueno, pues parte del trabajo era la publicación de portfolios de autores y reflexionar sobre su obra, su contenido, su manera de trabajar, ¿no? Entonces, sin duda, hay algunos de esos artículos y algunos de esas publicaciones que sin duda me marcaron, ¿no? Por ejemplo, publicaciones de Franco Fontana o de André Kertész y sobre todo también de la obra de Nicolas Müller, a la que le he dedicado pues mucho interés por diferentes motivos, ¿no? Entonces, el estudio, la publicación, la ordenación de estos trabajos relacionados con la trayectoria y el contenido y forma de trabajar de fotógrafos y fotógrafos me ha interesado mucho. Luego también, pues sin duda en el desarrollo de artículos y de presentaciones y de textos en las diferentes exposiciones y catálogos
de los comisariados, ¿no? Pues me gustaría, pues no sé, comentar, por ejemplo, el trabajo de Agua al desnudo, en el que hice el estudio de 12 autores. Fue un trabajo para la Fundación Canal en Madrid, en el que 12 autores con una única obra desarrollaban su trabajo y que terminó en un catálogo fantástico y en una exposición de un desarrollo muy complejo, y que tuve lógicamente que escribir por cada uno de todos estos autores que participaron en aquella exposición. O sea, Isabel Muñoz, Alberto García Lis, Carlos Pérez Siquier, Jorge Rueda, tristemente desaparecido. Entonces, estos trabajos de estudio sobre autor me han llenado mucho, me han interesado mucho y además han servido de desarrollo para posteriores trabajos y posteriores comisariados y proyectos. Antes de referirte a tu labor de comisario, ¿cómo surge tu dedicación al comisariado de exposiciones? ¿Puedes hablarnos de las que a lo largo de los años consideras más representativas, han supuesto para ti una mayor dificultad o qué te han aportado? Y sobre todo, tú como fotógrafo, ¿cómo te has podido también relacionar con otros a los que has coordinado precisamente su trabajo? Bueno, a ver, yo creo que todo empieza en ese inicio que hemos hablado antes de Nacional 2, en la que de alguna manera, como fotógrafo, me tuve que convertir, no yo solo, sino otros fotógrafos, también otras fotógrafas, un poco casi en hombre orquesta, es decir, en organizar desde el inicio hasta el final todo tu trabajo, es decir, no solamente el hecho de realizar las fotografías, sino de gestionar su exposición, su transporte, incluso el colgar las imágenes, el organizar la inauguración, la tarjeta, o sea, es decir, en un primer momento esos proyectos se hicieron así, con lo cual me ha servido un poco para entender y comprender y bueno, pues sentirme cómodo un poco en ese proceso de la realización de un proyecto, ¿no? Entonces ha sido casi como de una manera natural. Y bien es cierto que en un momento dado, pues lo que ocurre es que, bueno, es al revés, es decir, es una entidad o una organización te pide la posibilidad de hacer o de generar un proyecto y es ahí donde eso fue a finales de los años 90, pues empiezo a generar de dos maneras, una de forma individual y presentándolo yo mismo o generando ese proyecto, pues es como el caso de 50 fotografías con historia o otros casos, ¿no? Casos de forma individual o son las propias entidades las que me han solicitado la realización de un proyecto, ¿no? Comentaba el trabajo de Agua al desnudo, ¿no? Un proyecto para la Fundación Canal complejo en el que solamente se hizo la exposición se componía de 12 imágenes, pero que se desarrollaban en el espacio, ¿no? Pero solamente 12 imágenes. Entonces, el desarrollo expositivo de la propia imagen, de la propia exposición, era bueno, pues muy llamativo, era llevar la fotografía casi a una tercera dimensión. Me gustaría enseñar algunas imágenes, como por ejemplo esta, no sé si se ve bien, ahí hay una imagen, una fotografía de Cristina García Rodero, que no se ve porque es una imagen en la que estaba desarrollada la fotografía en una tercera dimensión en la que hay agua, ¿no? Y se veía como caía agua. O en otra siguiente, como esta de Rafael Navarro, no sé si se ve claramente la fotografía, cómo es en realidad y su desarrollo en un espacio en el que se podía
visualizar de diferentes formas. Es decir, esta junto con otras es, o por ejemplo esta, es el desarrollo de una fotografía bastante famosa de Alberto García Lis, en la que estaba dentro de un cubo en el que la fotografía se repetía una y otra vez, dado que a su vez su imagen se había realizado a través de un espejo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta quizá es una de las primeras exposiciones que realizo como comisario más complejas, pero que a su vez luego pues traen pues, el camino a otras también complejas y difíciles. En el caso de humanos, que antes has comentado, es la exposición que sirvió para la inauguración del Centro de Arte Alcobendas. Fue una reflexión sobre 4 colecciones de fotografía, entre las que estaban el Iván de Valencia, el Centro Andaluz de la Fotografía, la colección de la Comunidad de Madrid, depositada en el Centro 2 de Mayo, y la colección de Alcobendas, ¿no? Y el tema estaba relacionado con el ser humano. Fue un trabajo, una exposición muy interesante. También has comentado mi relación con los fotógrafos. Bueno, pues es que yo me considero una persona muy normal, seria, coherente y cumplidora en el trabajo. Entonces, todos los proyectos en los que he tenido que colaborar con fotógrafos y fotógrafas de mi generación, anteriores o posteriores, en todos los sentidos, pues siempre ha sido muy buena. Y lo digo con letras mayúsculas, siempre, siempre. Es decir, en la fotografía española, pues sin duda hay lobbies y hay movimientos y hay diferentes maneras de entender, bueno, pues como seguramente ocurrirá en todos los países, pero yo no me he encontrado dificultad y además sigo y estoy en vías de nuevos proyectos en el que lógicamente estudio y trabajo y enseño obras de otros autores, como es el caso de 50 fotografías con historia, que ya lleva un desarrollo de 6 años y que se está exponiendo no solamente por España, sino que acaba de llegar de Frankfurt y es así, entendimiento, trabajo, seriedad y, bueno, y alguna buena idea. Pues, acabas de referir a Humanos, a la exposición inaugural del Centro de Alcobendas, en donde, bueno, desarrollaste una labor de conservador desde el 2007 a 2020 de la colección Alcobendas de fotografía. ¿Cómo se inició la colección? Es decir, ¿de qué manera y con qué criterios se fueron incorporando fotografías a esta colección? ¿Había un presupuesto anual específico para la colección? Es decir, y luego, ¿cómo ves el panorama de la conservación fotográfica en nuestro país? ¿Qué opina de las acciones que las instituciones públicas llevan a cabo en este campo? ¿Qué crees que habría que hacer y no se ha hecho aún? Bueno, vamos por orden. La colección de fotografía de Alcobendas cumplirá en el 2023 30 años. Es decir, hace 30 años se creó la colección. ¿Cómo se crea? Bueno, pues de una manera muy sencilla y muy interesante. Una coordinadora, directora en su momento de lo que era la Casa de Cultura en Alcobendas, decide incorporar la disciplina de la fotografía a lo que normalmente se denominaban los premios nacionales, o sea, certámenes nacionales de artes plásticas que se celebraban en muchos lugares de España, ¿no? Pero entiende que no debe ser o no es a lo mejor la manera más apropiada. Y a través de una serie de consultas a personas relacionadas
con la fotografía, entre ellas Rosa Olivares o Rafael Doctor, y llegan a la conclusión de que lo que mejor se podría hacer, en vez de un certamen o un concurso, es crear y generar una colección de fotografía que sirve de una ayuda, por un lado, una ayuda directa de apoyo a la creación fotográfica de los fotógrafos en concreto, y por otro lado, pues la generación de un patrimonio y de un disfrute para la localidad sobre una de las disciplinas más importantes del siglo XX. Y en ese momento se le encarga a Manuel Sonseca concretamente la creación de la colección. Justo esto hace 30 años. Y a través de ese encargo, él genera y empieza la colección de fotografía de Alcobendas, concretamente con un comité de apoyo y de ayuda que son Luis Revenga y Monzó. Entonces, estas tres personas generan y son los que determinan cómo es, cómo debe ser, qué sentido tiene que tener. De hecho, es una colección de fotografía española contemporánea y que empieza justo a los términos de la Guerra Civil Española, ¿no? Desde ahí en adelante. Esas son las intenciones de la colección, que fue un trabajo arduo, estupendo y maravilloso que hicieron durante 10 años. Entonces, esta colección, ese es su inicio, ¿no? Por supuesto, ha tenido una dotación siempre, pero no siempre ha sido igual. En 30 años en este país, a nivel municipal, ha habido muchas subidas y bajadas y varias crisis, y ha habido estupendos o momentos estupendos de una buena dotación anual para la generación y la compra, y otros no tanto, ¿no? Y otros no tanto. Lo interesante es que a pesar de cambios de color político, la colección ha seguido. Es un proyecto a largo plazo y que seguirá. De hecho, después de esos primeros 10 años en los que estuvieron y coordinaron y generaron estas personas, hubo un tiempo en el que estuvo otro conservador, Fernando Castellfloret, y luego ya en el 2008 ya entré yo. Y a pesar de que ha habido cambios de color político radical, de un color a otro, de izquierdas a derechas y de derechas a izquierdas, la colección se mantiene, sigue. Hoy por hoy es un estandarte de patrimonio y de la ciudad de Alcobendas, y quizás sea algo de lo más importante que puede tener y generará la ciudad de Alcobendas a la fotografía, ¿no? Esa es un poco la historia de la colección. Lógicamente tiene un sitio privilegiado donde está depositada, que además se puede visitar, y ahí entra, por supuesto, la labor de conservador, en el sentido de cuidado, limpieza, estudio y perfecta conservación, que, bueno, pues pasan cosas, ¿no? En 30 años pues pasan, no muchas, pero hay alguna enfermedad en las obras, alguna acontecimientos a veces desgraciados, pero ahí está, para eso está la labor del conservador y de cuidar. Y por supuesto ha servido y sirve de una difusión de la fotografía española fuera de nuestras fronteras. Ha visitado, se ha conocido la obra de muchos autores españoles fuera de nuestras fronteras en una de sus partes más importantes, que es la difusión y el que se pueda exponer. De hecho, estuvo en el Centro Andaluz de la Fotografía en 2 ocasiones. En una ocasión, una primera ocasión en la que pude compartir el comisariado precisamente contigo, y que fue pues una visión estupenda, y luego en otra ocasión, ¿no? O sea que... Y sigue. Has dicho que tus fotografías son reflejo de tu interés por el paisaje contemporáneo, que te identificas con el reportaje cotidiano. Mm, y en ti hay una tendencia creativa a la realización de lo que has denominado retratos ambientados.
Bueno, ¿cómo definirías tu evolución? Es decir, ¿cómo fue así desde el primer momento? ¿Has mantenido eso o has ido cambiando de registros con el paso del tiempo? Pues sí, 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 sí. La verdad es que, como he dicho antes, casi de una manera muy natural, hasta mi interés, hasta el cambio de lo que, bueno, pues era la fotografía en blanco y negro a color, es decir, concretamente en el año 2003-2004, hay un cambio, no porque ya no se esté interesado por el ser humano o porque no esté interesado por ese acercamiento, sino por otras maneras, otras formas de contar que tienen que ver un poco con sentimientos personales y con la intención de mostrar y contar de una manera diferente. La verdad es que estudiando y viendo a otros autores es algo bastante habitual, bastante normal. Yo no me había dado cuenta, pero sí que es así, ¿no? Yo creo que forma parte un poco de tu manera de ser, de tu manera de ver. No es que te apartes del ser humano, sino que te acercas a otros intereses desde el punto de vista del territorio, del punto de vista del paisaje, una visión un poco más notarial de la fotografía y buscando también, aún así, sensaciones e intenciones que van más allá de la imagen concreta y precisa, ¿no? Y bueno, pues alusiones a lo que significa la propia fotografía, que es espacio y tiempo, es algo que siempre me ha interesado mucho, el paso del tiempo, y a partir de ahí sí que hay un cambio, sobre todo, ya te digo, desde el inicio del siglo XXI en cuanto al contenido de mis imágenes. No quiere decir que no fotografíe al ser humano, sí, pero de una manera diferente. Fotografía documental, fotografía artística, fotografía inventada. Manuel Falces hablaba de la fotografía, la definía como un poliedro de 1000 caras. ¿Qué opinas al respecto y cómo ves su futuro? Bueno, yo el futuro de la fotografía, pues es que no tengo duda, ¿no? Es que no solamente no tengo duda, sino que yo creo que es el lenguaje, es lo más potente que tenemos hoy. Hay un consumo exagerado y potentísimo de la imagen fotografía, de la imagen fotográfica. Y de hecho, las exposiciones, las exhibiciones de fotografía son la mayoría de las veces las más numerosas, las más visitadas, las más interesadas y además yo creo que hoy el público en general empieza ya a tener cultura fotográfica de verdad, o sea, empieza a tener interés no solamente por una imagen que pueda llamar la atención o que pueda tener unos parámetros, por así decirlos, bonitos o agradables, sino que verdaderamente entiende y consume, ¿no? Es decir, yo no tengo ninguna duda en cuanto a el desarrollo de la fotografía. Otra cosa es si se hace un buen uso y se olvidan algunas cuestiones tremendamente importantes de la imagen fotográfica, como es el que sea físico, el que se pueda tener, el que se pueda disfrutar. O sea, estamos totalmente cargados de píxeles, de imágenes en nuestros celulares de cualquier tipo, en nuestros teléfonos, pero que no sabemos si van a seguir, si se van a destruir, si van a quedar, porque en cualquier momento pueden desaparecer. O sea, es decir, lo que no entiendo es que no haya más consumo y más interés por la fotografía física, ¿no? Por tocar, por ver, por poseer y porque además está, ¿no? Esa es una dicotomía ahí compleja que se consume mucho, pero de la misma manera que se consume, se desecha la imagen fotográfica en general. Entonces, esto es algo verdaderamente un poco preocupante, ¿no? Yo, aunque no tiene nada que ver, pero quisiera hacer una alusión a que hoy por hoy se fotografía mucho, la gente se fotografía mucho, fotografía a sus hijos, fotografía a sus nietos, fotografía lo que hace en verano y tal, pero ¿dónde quedarán esas imágenes?
Habrá álbumes como había antes, se podrá mirar hacia atrás porque cualquier día desaparecen. Lo de la nube es algo, bueno, entonces, esto es algo absolutamente preocupante, ¿no? Preocupante en el sentido de que hay mucho consumo fotográfico, hay mucho interés por la imagen fotográfica, pero de la misma manera se desecha. ¿Qué opinión te merecen los premios que se otorgan a la fotografía? Por ejemplo, el Premio Nacional de Fotografía o los premios internacionales como el World Press Photo u otros similares. Bueno, yo haría una diferencia. O sea, en general los premios no es algo verdaderamente trascendente ni importante, pero sí necesario y que en muchos casos, pues concretamente el Premio Nacional me parece interesante y me parece que se haga y que se dedique. Bueno, hay algunas cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo que hace 25 años la dotación del premio en fotografía, no sé otros, es exactamente la misma que se hace ahora, con lo cual, bueno, pues a lo mejor habría algo que revisarlo, entendiendo que es uno de los premios más importantes que se le puede conceder a un fotógrafo en nuestro país. A mí me parece muy bien, me parece interesante, pero no trascendente en el sentido de que a veces no se hace, no se ha hecho una justicia clara sobre algunos de los autores, porque además, como concretamente el Premio Nacional es un premio que se da en vida, hay autores y gente que ha contado la historia de nuestro país, que ha marcado tendencias y demás, y que no lo podrán tener nunca, ¿no? Ni que no serán, podría decir muchos, pero se me vienen a la cabeza desde Nicolás Müller o Miguel Oriola o Paco Gómez, por ejemplo, ¿no? Autores. Quiero decir que yo creo que bueno, pues que tiene sus cuestiones. Luego es muy polémico y luego, claro, pues en este país también, como he comentado antes, hay lobbies y hay movimientos que han en algunas ocasiones dirigido de alguna manera hacia unos términos o otros los premios, pero en general me parece bien. El WordPress Photo no me interesa. Concretamente ese premio no me interesa. No me interesa porque además no tiene una historia muy limpia a lo largo de los años y creo que a veces se fotografía un poco con esa intención y además los criterios del premio son como muy, bueno, muy, no, considero que no, ese tipo de premios no. Me gustan los premios en los que un autor no se presenta. ¿Qué opinas del reconocimiento y del trato que desde la administración, desde la gestión pública se dispensa a la fotografía y al fotógrafo en nuestro país? ¿Cómo has vivido tú esa relación y cómo la has visto evolucionar? Pues la verdad es que penosa, o sea, penosa, no hay un interés, no hay un interés concreto. He visto, como muchos otros que han, como autores contemporáneos, cómo se ha querido hacer pero no se ha hecho y sobre todo en algunas ocasiones cómo se ha dejado de hacer, concretamente en muchos casos, ¿no? Pero uno de los más sangrantes sin duda es el Centro Andaluz de la Fotografía, curiosamente, ¿no? Es decir, un sitio que ha sido referente desde donde se han gestado y se han realizado proyectos, trabajos e intenciones muy importantes y que hoy por hoy, por ejemplo, pues casi no se sabe qué hacer con ello, ¿no? Y eso, desgraciadamente no es el único lugar en España, pero es un poco el reflejo, ¿no? Y siempre porque el interés político, los fotógrafos y la fotografía, pues de manera concreta, yo creo que no da votos, no es muy popular, y entonces todo han sido intentos, palabras, y al final, pues comparado pues, con cualquier país europeo, estamos absolutamente a la cola, ¿no? Es decir, en cuanto a tratos de archivos, autores,
bueno, pues incluso lo que comentaba de la propia dotación del Premio Nacional que se genera a través del Ministerio de Cultura. Es de los menos dotados y además es de los que, ya te digo, que hace 30 años tenía exactamente la misma dotación que hoy. Entonces, penoso. A ver, penoso, es lo que hay. ¿Mejor que en el año 80? Bueno, es que, claro, estaría bueno que no, pero penoso. Aunque has hablado un poco del centro ahora en este momento, tú has mantenido una estrecha relación con él, con el Centro Andaluz de la Fotografía, mostrando obra fotográfica tuya en las colectivas Entre ayer y hoy y en Cuba, la tierra más hermosa, por ejemplo, comisariando, como nos hemos referido anteriormente, algunas de las exposiciones que han formado parte de su programación, las colectivas 7 décadas de fotografía española contemporánea y luz continua. Muy recientemente has comisariado la dedicada a la fotógrafa Marina del Mar, Marina. Viviendo Almería, y sin olvidar, como nos hemos referido antes, a la más reciente en el Mirador de la Rambla de la ciudad, a instancias, en este caso, de la Asociación de Amigos del CAF, 50 fotografías con historia. ¿Cómo calificarías tu experiencia con el CAF y qué opinión tienes de él? Bueno, la experiencia ha sido claramente muy positiva, un trato absolutamente profesional desde el inicio hasta el final, en todos los sentidos, con criterio, con interés, incluso con presupuesto, o sea, es decir, perfecta, perfecta. Lo que he hecho en falta, lo que he hecho en falta es lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en los últimos años y es esa dejadez en todos los sentidos y fundamentalmente en cuanto a una cabeza que dirija y que comparta y que organice y sobre todo presupuestaria. Aún así, la última experiencia con esta fantástica fotógrafa Marina del Mar, que me ha parecido, bueno, pues que tiene un trabajo fantástico y estupendo, aún así en estos tiempos pues la experiencia y el interés y la manera de trabajar, pues como debe ser, muy bien, muy bien. Pero ahí no termina todo, hacen falta más cosas, ¿no? Hacen falta pues un apoyo desde en todos los sentidos, ¿no? Desde redes, desde comunicación, desde participación, bueno, publicación, edición, o sea, es decir, mi relación, que ya te digo, bueno, mi participación como autor solamente ha sido en una exposición colectiva, en la exposición colectiva de Cuba, La Tierra Más Hermosa, y que fue estupenda, ¿no? Fue estupenda en el sentido, en todos los sentidos. Pero claro, el recuerdo, pues estupendo, ¿no? O sea, Hace unas pocas fechas se ha aprobado la creación de un Centro Nacional de la Fotografía. Va a tener su sede en Soria. ¿Qué opinión tienes al respecto? pues un poco expectante. Yo sé que hay mucho interés, sé que hay que empezar y que hay que apoyar. Estoy expectante un poco a ver si de verdad es lo que, porque en estas cuestiones lo importante no es empezar, sino continuar, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, estoy de acuerdo en que se haga. Bueno, es ya un tópico el hablar de que si la ciudad de Soria o no, las comunicaciones, bueno, pues un poco todo esto, pero desde luego estoy de acuerdo en que se haga, que se empiece, que haya un lugar y que esto sirva para, bueno, pues para que la fotografía de verdad tenga un espacio, ¿no? Tenga un sitio, tenga un lugar y desde donde se pueda estudiar, elaborar, archivar, exponer, enseñar, contar. Has hablado en este diálogo que estamos manteniendo contigo de tu viaje a Arles y de cómo conoces la Escuela Nacional de la Fotografía
francesa que no está en París, está en una ciudad, en una pequeña ciudad mediterránea, en este caso en Arles, y te preguntaría, ¿estarías a favor de la creación de una Escuela Nacional de Fotografía en España, como existe en Francia, en Arles? ¿O crees más acertado la creación de grados de fotografía en las universidades? Pues yo creo que ya llegamos tarde, ya no tiene sentido, ya no tiene sentido. O sea, es decir, que generar una escuela nacional en un sitio, yo creo que debería haber sido antes, décadas antes. La Escuela Nacional de Fotografía en Arles tiene ya 40 años, ¿no? Entonces ya a eso llegamos tarde. Creo que tiene mucho más sentido que haya esos grados, pero serios, importantes y grandes. Conozco alumnos y alumnas que hoy por hoy todavía van a estudiar a Londres. Van a estudiar a Londres fotografía desde muchos aspectos, ¿no? Saco esta fotografía porque fue una de las primeras que yo expuse entendiendo, bueno, pues me parece que es del año, concretamente del año 81, ¿no? A eso ya llegamos tarde. Juan Carlos, yo creo que una escuela nacional ya no tiene sentido, ya debe estar como debe estar en las universidades y de manera seria y completa. ¿Y en qué proyecto fotográfico personal trabajas en la actualidad? ¿Hay algún proyecto fotográfico, algún Sí, trabajo fotográfico que desearías realizar y que aún no has podido hacer? pues sí, voy a ser rápido. Mira, estoy en un proyecto sobre, también es curioso, de forma conjunta con otros autores, que seguramente llevará el título de Hielo y Fuego, dedicado al país Islandia, en el que participo con otros fotógrafos y fotógrafas de otros países, concretamente de Colombia, Perú, Argentina, y está en creación. Es posible que se titule así y es una revisión sobre el paisaje tan maravilloso, tan grandioso. Bueno, está también José María Mellado, perdón que se me ha olvidado decirlo, y que terminará este trabajo pues en un objeto, en fotografías físicas y en algo importante. Eso en cuanto a en lo que estoy. Y lo que me gustaría hacer y que no sé si algún día podré hacer es seguir los pasos fotográficamente, aunque sea internamente para mí, de uno de mis maestros que sin duda fue Nicolás Müller y que tuvo una vida fantástica, aventurera, dramática en algunos momentos, y me gustaría, siempre he pensado en hacer un poco el circuito, el camino que le llevó desde su Hungría natal hasta Madrid, ¿no? Estuvo huyendo de la Segunda Guerra Mundial, fue a París, luego estuvo detenido en Portugal, terminó en Tánger, en Marruecos, y de ahí llegó a España y ya se quedó en Madrid, ¿no? Entonces me ha interesado siempre mucho su trabajo, su manera de trabajar, su forma de ser, y siempre he pensado en hacer este proyecto, ¿no? Pero hacerlo continuo, ¿no? Y bueno, no sé si algún día lo podré hacer, pero sí que me gustaría. No lo he hecho. ¿Hay algún aspecto de la fotografía, de lo que rodea a la fotografía, que no te guste? Si pudieras cambiar algo de ella, ¿qué cambiarías si pudieras? Uh, uh. Pues mira, sí que hay dentro, por lo menos en nuestro país, dentro de la fotografía, algo que nunca me ha gustado, y es a veces ese asociacionismo, ese mundo de las asociaciones fotográficas endogámicas, donde los autores y autoras se reúnen para ver sus propias fotografías y premiarse sus propias fotografías. Ese mundo que es como que está encerrado en sí mismo y no compartiendo otras disciplinas, literatura, música, o sea, es decir, en el que solamente se interesan por temas muy concretos, generalmente relacionados a veces con la técnica. Eso me da pena, ¿no? Porque yo lo descubrí hace 40 años y hoy por hoy
sigue habiendo estos momentos, ¿no? Entonces, eso no lo entiendo, pero además casi con los mismos criterios, ¿no? Entonces, eso me gustaría que cambiase. Y por último, o sea, en relación con aquellas personas que hoy, como a ti te ocurrió, casi cuando tuvisteis que ir a esa primera comunión que has hablado, que desearían iniciarse en fotografía, ¿qué te gustaría decirles? Es decir, en un tiempo tan influido por lo tecnológico, por esas fotografías que no sabes, que has comentado, no sabes dónde irán a parar, si se conservarán o no. ¿Qué crees que deberían tener en cuenta hoy una persona que empiece a interesarse por la fotografía? Bueno, pues si de verdad se interesa por la fotografía, lo que le diría es, lo primero, que viaje, que salga de su entorno, que viaje, que vea, pero que viaje a lugares, a festivales, a encuentros, incluso el hecho propio de viajar y encontrarse en lugares donde hay fotografía. Que desde luego no se va a hacer rico, pero si tiene interés por la fotografía, que no lo deje, que siga. Nunca ha sido fácil, nunca ha sido, quiero decir que esto yo lo oía y lo entendía cuando tenía 20 y 25 años. Es decir, este camino, el camino del autor, del fotógrafo, del comisario, del profesor, no ha sido fácil para nadie, nunca ha sido fácil. ¿Ahora más difícil? Pues no lo sé, pero desde luego que si de verdad tiene interés, que viaje, que camine y que vea. Ha habido un comentario en el chat que es una pregunta. Dice, ¿volveremos de nuevo al negativo? Dice, hoy se está poniendo de moda de nuevo. Es decir, es un poco como el vinilo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Quieres contestar Sí, es hombre, por supuesto. Vicente quien ha escrito esto en el chat? Por supuesto. Bueno, realmente nunca ha terminado de desaparecer. Yo creo que lo que hay es, en algunos casos, nostalgia, y lo de volver yo creo que es más bien un poco de moda, no de todos los fotógrafos. Ha habido autores que no han cambiado. Yo creo que volver, lo que se entiende volver, no volverá. O sea, es decir, se mantendrá, habrá autores, y de hecho los hay, que siguen trabajando porque verdaderamente tienen ese interés y esa manera y esa fórmula, pero lo que se entiende por volver, yo creo que no. Me recuerda esta situación a una pasada en la que en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, un autor español conocido, buenísimo, Manolo Laguillo, relacionado con la fotografía de arquitectura, paisaje, pero bueno, sobre todo arquitectura, realizó platinotipias, pero era una intención un poco nostálgica, y desde luego eran un trabajo de un preciosismo fantástico, pero claro, puntual, ¿no? Puntual. De la misma manera que también Isabel Muñoz sigue haciendo también platinos. Durante mucho tiempo ha hecho platinos y muy grandes, pero yo creo que es puntual. Lo que se entiende por volver, no, sí que puede haber, y ha habido y está habiendo una moda un poco de, bueno, pues casi relacionada con, pues con la nostalgia, pero lo que se entiende por volver, no. Yo creo que no. Pues muy bien, pues llegamos al final de este encuentro Juan con Carlos, José María Díaz Maroto. ¿Perdón? hay otra pregunta en el chat. Pues adelante. A ver, hay otra pregunta en el chat. Y a ver, es esta que estoy leyendo aquí. A ver, ¿y para quién tiene decidido el camino? ¿Qué recomienda y qué no? Concursos, visionado de portfolios, intentar exponer. Si uno tiene material, ¿qué empezar a hacer con él? Gracias, qué buena charla.
Pues bueno, me lo ha puesto por orden. Concursos, yo creo que no. Visionado de portfolios, por supuesto. Exponer, por supuesto, por supuesto. Es decir, nuestras fotografías y nuestro trabajo no puede quedar entre los amigos y conocidos. Y todos, yo, mi primera exposición, que no olvido para nada, fue exactamente en un bar, pero la mía como la de muchos autores y fotógrafos, ¿no? Entonces, por supuesto, enseñar, viajar, enseñar portfolios. No sabéis lo que yo aprendo también cuando veo portfolios y trabajos en los visionados, pero que en realidad todo está relacionado con el viaje, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Hay un festival que recomiendo, no es una cuestión de hacer publicidad, pero que recomiendo de una manera potente, y es Revélate, que es un festival que se hace en Barcelona, bueno, no exactamente en Barcelona, en Vilassar, tiene ya Vilassar de Edad, tiene ya 10 ediciones, nació como un festival para guardar y preservar la fotografía analógica, pero ya se ha convertido en algo mucho más grande, y donde hay un ambiente estupendo, donde hay intercambio, pues de lo que tiene que haber, de contactos, donde se ven fotografía joven de diferentes países, o sea, pero que al final vuelve a tener relación con lo que decía de viajar. Solamente decirte que esta pregunta la ha hecho Alicia Fernández Barranco. Ajá. Lo tienes de todas formas escrito en el chat de Zoom. Puedes ver las dos preguntas que te han hecho. Pues llegamos al final de este encuentro con José María Díaz Maroto, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerte un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a tu obra, a tu trayectoria y conocer tus opiniones sobre el medio. Asimismo, agradecerles a todos los participantes su asistencia, tanto a los que lo han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que han podido seguirla a través de YouTube. A todos les emplazamos de nuevo a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con Gervasio Sánchez, previsto para el próximo día 15 de diciembre y a través de esta misma plataforma. Muchas gracias por haberos reunido con José María y muchas gracias, José María. Gracias a vosotros, ha sido un placer, un verdadero placer.